Durante aproximadamente 1000 años, Roma dominó una buena parte del mundo conocido, es decir, Europa Central. Era la concentración de todo el poder económico, político y cultural de esa región. Sin embargo, era rodeada por pueblos. Estos pueblos ambicionaban la riqueza de ese imperio, del imperio romano. A esos habitantes que se ubicaban al norte de Roma, los romanos les llamaban pueblos bárbaros. Al norte de Roma, los romanos les llamaban pueblos bárbaros. Era una designación que se hacía con desprecio entre los pueblos o tribus a las que se les llama bárbaras. Muy importantes, podemos indicar a los godos, a los ostrogodos, los visigodos, los hunos y los vándalos. Estos eran pueblos que se ubicaban, como acabo de decir, al norte de Roma, ¿verdad? Entonces, estos intentaron sucesivamente incursionar o invadir el Imperio Romano hasta que por fin lo lograron en el año de 476 después de Cristo. ¿Por qué? Porque Roma había alcanzado un nivel tan grande de riqueza que las personas se habían acostumbrado a la vida cómoda, habían adquirido malas costumbres, vicios. Todo era fácil para ellos, porque como tenían esclavos para todo, no eran capaces ya ni siquiera de caminar. Entonces, esto causó la destrucción, en primer lugar, moral del pueblo romano, y luego su capacidad, incluso militar, y fueron incapaces de hacerle frente a estos pueblos que se ubicaban al norte. Al ingresar al Imperio Romano, adoptaron formas de gobierno mixta entre los romanos y los germanos. Conformaron un sistema económico, social y político y cultural en la Europa occidental que dominó la Edad Media. La Edad Media, toda Roma, todo el Imperio Romano se desintegró en un montón de provincias muy desunidas, separadas por leyes, por lengua, por costumbres muy distintas. Entonces se acabó esa paz que existía durante el Imperio Romano. Entonces hubo constantes divisiones, constantes luchas. El reino germánico de los visigodos, por ejemplo, se estableció en la provincia romana llamada Hispania, hoy España. Roma fue fundada en el año de 750 a.C. por dos gemelos, Rómulo y Remo, a orillas del río Tíber. Ahora, tuvo una época en que Roma era gobernada de forma democrática, pero al final prevalecía una forma de gobierno imperial. Entonces, ya de último, Roma fue gobernada por emperadores, muchos de ellos solo preocupados por su propio bienestar, beneficios y sus propios intereses. Entonces, estos emperadores implantaron gobiernos absolutos concentrados en sus propias personas, con todos los poderes políticos, militares y religiosos y administrativos. Esta etapa se inició en el año 29 a.C. con el gobierno de Octavio Augusto, y concluyó con el último emperador romano llamado Rómulo Augusto en el año 476 después de Cristo, debido a las invasiones de los bárbaros durante el siglo V. El territorio del Imperio Romano abarcaba 3 continentes: al sur y al este de Europa, al este de Asia y al norte de África. Entonces, entre las causas que causaron la caída del Imperio Romano fueron las disputas internas por el poder, las invasiones bárbaras, la división entre el Imperio Romano de Oriente y de Occidente,
y una enorme crisis económica. Oficialmente, el Imperio de Occidente termina en el año 476 después de Cristo, cuando el emperador Rómulo Augusto se ve obligado a abdicar a favor de Odoacro, que era un jefe militar de origen germánico. La capital del Imperio, Roma, sufrió las consecuencias por esta decaída del imperio. Fue saqueada por las tropas de Alarico y luego fue invadida por los vándalos y los ostrogodos. A medida que el imperio se expandía, se hizo cada vez más difícil administrar esas provincias. Entonces, el imperio romano tenía una extensión de 10.000 kilómetros de largo con territorios al norte de África, Oriente Medio y Europa Central y Asia, con un gran ejército en sus manos. Algunos generales se rebelaban y pretendían el poder, lo cual causó constantes guerras internas que terminaron con la caída del Imperio Romano.